Hola amigos de YouTube, aquí de nuevo con ustedes. Ahora vamos a hablar acerca de las compuertas lógicas. Sí, como ustedes pueden ver, este es un tema muy interesante, muy apasionante en el mundo de la electrónica. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos y sepamos acerca de las compuertas lógicas? ¿Verdad? Es necesario tener una idea general de lo que es una compuerta lógica, para qué sirven, dónde se utilizan, ¿verdad? Una compuerta lógica se utiliza en la electrónica, como ya les he dicho, en dispositivos miniaturizados, por ejemplo, se usa en los microprocesadores de las computadoras, se utiliza en las cuestiones, en los celulares, por ejemplo, en las tablets, en todo lo que tenga que ver un circuito electrónico. Básicamente ahí existen las compuertas lógicas. Como vemos en este recorrido que hice, tenemos varias compuertas como la AND, compuerta OR, compuerta NOT, compuerta SOR, compuerta no AND, compuerta no OR, compuerta no XOR, ¿sí? Y un detallito que les voy a explicar al último. Bueno, las compuertas AND, ¿cómo funcionan? ¿Por qué deben de ser así? Aquí tenemos, en este caso, en esta parte, una tabla de verdad. ¿Qué es y para qué sirve la tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad nos ayuda a identificar, ¿verdad?, los valores que le estamos poniendo a una compuerta lógica. En este caso, la compuerta AND. Sí, esta compuerta sí tiene dos entradas. Aquí vamos a ver que las entradas de nuestras compuertas, por ejemplo, tiene A y B, ¿sí? Esas son nuestras dos entradas ahorita, y tiene una salida que es F, o una función, la función, ¿verdad? Perdón, la función de las entradas, y nos da la salida. Como ustedes pueden ver, la compuerta lógica es sencilla e inicia básicamente con dos entradas, aunque ya en un tema de electrónica pues puede contener 20, 30, 40 entradas según sea el caso, ¿verdad? En este caso vamos a ver por qué se manejan unos, ¿verdad? Unos, y por qué se manejan ceros. Sí, bueno, porque como es electrónica, pues utiliza la electricidad. El cero indica que la patilla donde vamos a poner, digamos, el cero, quiere decir que no está energetizada y por lo tanto no recibe la corriente eléctrica. Eso es más que nada una convención que estamos utilizando para poder entender a ciencia cierta, ¿verdad?, este detalle de las compuertas lógicas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esta compuerta, al tener dos entradas, ¿sí?, puede tener cuatro estados diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro estados diferentes? Pues bueno, el primer estado, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, que la entrada A, ¿sí?, nuestra entrada A sea cero, ¿verdad? Hasta aquí, de este momento, pues se necesita de la otra entrada para poder determinar una salida. Bueno, si nuestra siguiente entrada, por ejemplo, B es un 0, entonces tenemos dos ceros en nuestra compuerta lógica AND. ¿Cuál será la salida, verdad? Pues si no hay corriente eléctrica aquí y tampoco acá, pues lógicamente que a la salida vamos a tener un 0. En la tabla de verdad se va a poner 0, ¿sí? Porque pues si no hay corriente aquí y tampoco acá, pues lógicamente no hay corriente a la salida, ¿sí? Bueno, esa es nuestra primer
combinación les había dicho que tiene 4, ¿verdad? Porque es A0, B0. ¿Cuál es la siguiente combinación? Por ejemplo, puede ser cuando A sea 0 y B sea 1, por ejemplo, ¿verdad? Cuando A es 0 y B 1, ¿cuál será la salida de esta comparación lógica AND? Sí, aquí tenemos un 0 y un 1. Pues lógicamente va a ser 0. ¿Por qué? Porque para que pueda salir un 1, ¿verdad? Deben de ser las dos entradas. Es decir, que aquí debe de existir un 1 y un 1 para que aquí la salida sea un 1. Cualquier entrada que no cumpla esa función de que A y B sean 1 va a ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso, en el tercer caso o tercer posible combinación, tenemos que A es 1, ¿sí? A es 1, ahí está, pero nuestra B es una entrada 0. Entonces, ¿cuál es la salida de esa función? De la función AND, cuando estamos entrando un 1 y un 0, ¿sí? Un 1 y un 0, ¿cuál es la salida? Pues como decíamos, como no se cumple la condición, entonces la salida es 0. ¿Cuál es la condición de la AND? Pues es cuando tengamos un 1 en la entrada, o sea, y otro 1, ¿sí? Esa es básicamente la salida. Entonces nos dará como salida, ¿sí? Nos dará como salida pues un 1, ¿sí? Un 1 de salida. Esa es la condición, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo por aquí. Condición AND, que a las entradas debe de existir unos, ¿sí? Uno en A y uno en B, por ejemplo, ¿sí? Entonces nuestra función va a ser 1. Entonces, si no existe en la entrada un 1, o sea, los unos de A y de B, entonces nuestra función no va a ser 1, va a ser 0. Y tenemos el otro caso, donde todas nuestras entradas, como decíamos, para que se cumplan, pues A debe ser 1, B debe de ser 1, entonces ¿cuál será su salida? Pues es 1. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la función de la compuerta lógica, ¿sí? Entonces, aquí es 1, aquí por lo tanto va a existir un 1 a la salida. Eso es básicamente nuestra compuerta lógica, ¿sí? AND. ¿Sí? La condición para que se active la compuerta AND es 1 en su entrada A, 1 en su entrada B, y la función será 1. Cualquier entrada que tengamos 0, 0, pues nos va a dar 0. 0, 1 nos va a dar 0. 1, 0 nos va a dar 0 y 1, 1 nos da 1. ¿Sí? Bueno, aquí, como podemos ver en nuestra tabla de verdad, ¿sí? Nos ayuda más que nada a ver qué resultados vamos a tener, ¿sí? Cuando nuestra entrada A y nuestra B tengan ciertos valores, como en este caso, ¿sí? Entonces, la condición de AND, ¿qué es? Que A y B sean 1 para que el resultado o la función que nos devuelva sea 1, ¿sí? Esto es nuestra primer compuerta lógica AND. Vamos a ver la siguiente compuerta lógica. Es la compuerta lógica OR. ¿Sí? Aquí en OR, ¿cuál será la función de OR para que se active nuestra salida? ¿Sí? Para que F sea 1. Bueno,
Aquí para que f sea 1 basta con que cualquiera de las entradas sea 1, ¿verdad? 1, ¿sí? Cualquier entrada, puede ser A, puede ser que A sea 1 y B sea 0, entonces nuestra función va a darnos un 1. ¿Ven? Si nuestra entrada es 1 y B1, nuestra función va a ser 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cumpliendo que cualquiera, no importa si A o B son 1 o si las dos son 1, nuestra función siempre nos va a entregar un 1. ¿Sí? Vamos a ver en la tabla de verdad, a ver si es cierto. Sí, control C, aquí le ponemos. Tenemos que en A tenemos una entrada de 0, ¿verdad? Y en B tenemos una entrada 0, la ponemos aquí para que vayamos sabiendo qué valores tiene A, qué valores tiene B. ¿Cuál será el resultado de nuestra función? 0. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ninguna de las condiciones de esta compuerta lógica para establecer la salida a 1. ¿Qué habíamos dicho? Que cualquier entrada A o B que sea 1, su salida va a ser 1. Pero aquí vemos que las entradas no son unos, son ceros, entonces la salida lógicamente es un 0. Vamos a ver la otra entrada. Cuando A es 0 y B, perdón, y B es 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces decíamos que si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, ¿sí? Ok. Entonces ponemos un 1 aquí, acuérdense, para saber que tenemos de entrada. Entonces, ¿cuál será nuestra salida? Lógicamente va a ser un 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cumpliendo la condición de que cualquier entrada que sea 1 debe de dar como salida 1. Esa es la función de una comportador, cualquiera A o B, ¿sí? A o B, o las dos. ¿Por qué? Porque las dos cumplen, las dos son unos, podrían ser unos en un momento dado y la salida es 1.